Tenemos bien claro que el matrimonio es un sacramento y que es algo que se respeta. Bueno, pues la vocación es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, por eso es importante aprender a discernir. Señor, sabemos que todo bien viene de ti, y sin tu bendición no puede haber amor, paz y todo tipo de bienestar. Buenos días, hermanos, gracias por acompañarnos. Les saludamos con muchísimo gusto, con mucho agrado. El día de hoy, 11 de julio, día de mi cumpleaños. Queremos compartirlo con ustedes. Gracias a Dios por permitirme un año más de vida. Aquí estoy frente a estas cámaras, frente a estos micrófonos de Radio San Juan Diego, a través de la página de la diócesis de Cuautitlán. Agradezco mucho las atenciones que han tenido hacia mi persona. El día de hoy con este tema, paternidad y maternidad desde la cárcel. Háganos llegar todas y cada una de sus dudas, de sus preguntas, de sus comentarios. Recuerden que para nosotros es muy importante mantenernos en constante comunicación con ustedes, que son nuestro público, aunque menor, pero muy consentido y muy apreciado por sus servidores. Vamos a iniciar con el Padre Nuestro para encomendarnos a nuestro Padre Dios y nos ayude a poder desarrollar este tema de la manera más adecuada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos y guárdanos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y una vez encomendados, porque creo que este tema, a diferencia de muchos otros tantos, pues sí, realmente es fuerte, porque Edificados se la pasa dando recomendaciones lindas, de vayan a misa, eduquemos a nuestros hijos, inculquémosles valores, pero la verdad es que cuando no se llega a este grado de atención hacia los más pequeños, pues van creciendo y resulta ser que mamá, papá descuidan a los niños salen a la calle, los niños conocen a otras gentes que fuera de inculcarles cosas buenas, pues los van arrastrando, exacto. Hay muchos papás que dicen, yo sé lo que crío, yo sé lo que tengo en mi casa, yo sé que mi hijo, aunque se junte con malas personas, pues no va a ser un maleante, ¿no? Un delincuente. Y resulta ser que va pasando junto a sus compañeros y presencian un acto de violencia, en este caso un delito, un robo, y pues la policía no va a andar averiguando. Muchas veces se los llevan sin ser los culpables y resulta ser que los encarcelan. En nuestra práctica se ha visto mucho eso. Es importante recalcar que este tipo de situaciones desgraciadamente siguen sucediendo, desgraciadamente las vemos aquí en México, es algo muy recurrente, pero también es cierto que, como lo dice mi esposa Gaby, es importante que desde casa como padres, encargados de ese papel que tenemos de ser los progenitores, ejerzamos la obligación de inculcarles valores a nuestros hijos. ¿Por qué situación? Porque cada día nos vamos dando cuenta que desgraciadamente las personas que delinquen y que son ya delincuentes o primodelincuentes, pues cada día son menores. Son la edad ya a los 8 años, a los 9, a los 10, ya un menor ya se encuentra delinquiendo en México. Y es algo bien preocupante, es algo bien triste. ¿Por qué situación? Porque desgraciadamente la mayoría de ellos pues en algún momento son apresados y son procesados. Y como económicamente hablando no tienen la posibilidad de contratar una buena defensa o por el tipo de delitos que cometieron, pues ya no alcanzan la libertad, pues se viven la mayor parte de su vida dentro de la cárcel, tras las rejas. Y algunos de ellos dejan familia,
es decir, ya están emancipados, ya están en alguna unión de concubinato, en alguna unión libre, y pues ya tienen hijos, ya tienen familia. ¿Y qué pasa con esos nuevos niños que desgraciadamente pues sus padres son apresados? Se encuentran con la situación de que algunas veces las familias les dicen, bueno, pues la verdad es que tu papá o tu mamá está en la cárcel, desgraciadamente no va a salir, en algún momento lo vas a poder ir a visitar. Y bueno, es aquí donde nos vamos a enfocar un poquito el día de hoy en este tema. ¿Qué pasa cuando un menor o cuando la mujer va y hace una visita o quiere hacer una visita a la cárcel? Pues se encuentra con una serie de conductas que degradan, que denigran, que indignan, incluso como sociedad nos debe indignar. Sin embargo, son prácticas que se realizan constantemente y que tienen hasta cierto punto una justificante. El evitar que se ingresen a este tipo de lugares, pues armas de cualquier tipo, ya sea de fuego o armas blancas, evitar que se ingrese droga a través del cuerpo, porque también nos hemos dado cuenta de algunos casos que tienen que ver con esta situación. Y entonces eso va provocando que la estancia de por sí ya dolorosa y hasta cierto punto denigrante, pues se haga aún más dolorosa y aún más denigrante. Y ya no solo para la persona que está privada de su libertad, sino para toda la familia que en algún momento quiere llegar y realizar una visita. Es bien triste, pero estamos a tiempo. Desde familia nosotros como padres debemos inculcar valores para que el día de mañana que nuestros hijos salgan a enfrentarse a la vida en esta sociedad en la que vivimos, los antivalores con los cuales se crucen ellos en el camino no sean mayores y no sean más fuertes que los cimientos, la fe, la espiritualidad y los valores que nosotros como padres les podamos dar desde casa. ¿Se puede evitar? Sí, se puede evitar. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Y de qué manera? Pues respetando. Yo les decía en el programa pasado, hermanos, si respetamos las leyes divinas, fácilmente vamos a poder respetar las leyes de los humanos, la ley civil, y por ende no vamos a tener que vernos involucrados en situaciones de esta índole. Pero si por algún motivo, en algún momento de nuestra vida nos vemos involucrados en este tipo de situaciones, pues sí tenemos que ser bien conscientes de las situaciones que pueden llegar a pasar y cómo podemos llegar a enfrentarlas y en determinado momento cómo podemos llevar a cabo este tipo de procesos. No nada más inculcando valores desde casa podemos apoyar. Recordemos también que muchas veces Pastoral Social en nuestras comunidades religiosas se encarga de hacer, de recopilar algunas cosas que son indispensables para todas estas personas que están encerradas, están encarceladas. Muchas veces nosotros escuchamos que se hace una colecta para ir a visitar a un centro penitenciario, pero pues hay muy poca respuesta de la gente. Estas personas también tienen muchas carencias y pues bueno, vamos a aterrizar un poquito más lo que es la paternidad vamos a dar algunos datos. Y maternidad desde la cárcel. Este programa va a versar sobre algunos testimonios de gente que lastimosamente ha caído en este tipo de situaciones, de familias que realmente sufren, para que pues nosotros también sintamos esa empatía con esta gente y pues fuera de señalarlos, fuera de marginarlos o discriminarlos, porque también son faltas que nosotros a veces como familias cometemos, discriminación, pues empecemos por apoyarlos, ¿no? Así es. Y bueno, nos encontramos con que en México el 98% de los delitos quedan impunes. Sin embargo, ese 2% puede potencialmente ir a prisión o cumplir una sentencia. Pero cerca de la mitad de las personas privadas de su libertad, es decir, el 1% de esas personas están allí por delitos que no cometieron. No los cometieron, es decir, los levantaron. El famoso levantón del que hablaba Gaby al principio.
tenemos muchos casos en en esta situación, y es importante también que entendamos como sociedad que no toda la gente que se encuentra presa es culpable. Si bien es cierto, algunos de manera, por decirlo de una manera muy fría y muy directa, pues algunos se lo merecen en razón a las conductas antisociales y los delitos que han cometido. Sin embargo, también es cierto que la mayoría, y si no es que el 50% de la gente que se encuentra en los centros penitenciarios no es culpable. Son inocentes, han sido señalados de manera inescrupulosa, están ahí de manera injusta, desgraciadamente enfrentándose solos incluso contra la vida, contra la sociedad, porque hay familias que los han abandonado y que dicen, bueno, pues si te tienen ahí es por algo y yo no quiero saber nada de ti. Les voy a platicar ahora sí que una anécdota. Llega una señora con un servidor, como saben soy abogado, y me pide atención para que investiguemos dónde se encuentra preso su hijo. Y bueno, ¿es usted su mamá? ¿No sabe dónde está? No. Dice, yo nada más lo único que le puedo decir es que hace 23 años me enteré que lo habían apresado por el delito de violación. Y desde ese momento yo dije, yo no quiero saber nada de mi hijo, sobre todo porque es un violador. Y entonces empezamos a investigar. Dimos con él, lo ubicamos y empezamos a leer la sentencia y obviamente las imputaciones que le habían realizado. Y efectivamente le habían dado 40 años de cárcel por que le estaban, pues ahora sí que fincando la responsabilidad en 3 delitos de violación. Sin embargo, cuando él estaba preso, él ya estaba privado de su libertad, fue cuando se cometieron esos delitos. Es decir, el delito se cometió posterior a que él ya había sido privado de su libertad. Y entonces lo juzgaron de manera injusta. Él ya llevaba 23 años ahí de su vida. No había tenido ningún contacto ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con su mamá. Y su mamá, al enterarse pues de la verdad, imagínense cómo estaba. Ella estaba pues deshecha, estaba incluso molesta consigo misma por haber juzgado a su hijo durante 23 años pensando que era un violador, cuando en realidad pues la situación o la verdad pues era otra. Entonces sí tenemos que ser bien conscientes de cómo, lo decía Gaby, cómo tratamos a este tipo de personas, porque desgraciadamente a veces nos comportamos como una sociedad que se dedica solamente a señalar, a denostar, a agredir, a juzgar, a prejuzgar, y no nos damos cuenta de lo que hay detrás. No nos gusta enterarnos realmente de la verdad verdadera, que sería lo primordial en materia de derecho. Encontrar la verdad verdadera para que realmente la gente que está en la cárcel pues se juzgue y se tenga la certeza de que efectivamente son culpables. Y desgraciadamente pues la situación económica de algunas de estas personas pues les juega muy en contra. Así es tan precaria, la situación económica, que pues están en un nivel de pobreza extrema. Entonces desgraciadamente así es, y los defensores de oficio pues a veces no se dan abasto de tantas carpetas y tantos expedientes que ellos tienen. Entonces a ese tipo de gente es a la que hay que pues elevar una oración para que en determinado momento se preste la situación, los medios, y se configure un escenario propicio para que ellos puedan ser en determinado momento indultados. Recordemos que hace poco se dio desde el gobierno federal una iniciativa llamada amnistía, es decir, se les otorgaba un perdón a cierto tipo de gente que se encontraba privada de su libertad por ciertos delitos y con ciertas características. Algunos de ellos alcanzaron la libertad ya, o la están promoviendo todavía actualmente,
para obtener su libertad por este medio. Sin embargo, también comentar que pues es algo tedioso, es algo complejo, no es fácil, hay que hacer una serie de trámites, hay que esperar, porque a veces la gente piensa lo solicitas y mañana te dicen sí, ya lléveselo. No es así, hay que respetar los procesos y los procedimientos. Entonces sí es bien importante que tengamos esto en cuenta. Y sobre todo, ¿cómo ejercer la paternidad y la maternidad desde la cárcel? Esto es una pregunta que deberíamos hacernos y que desgraciadamente la hemos dejado al olvido, y eso ha provocado que tengamos también a hijos de gente que está presa, privada de su libertad, que se convierten desgraciadamente también en primo delincuentes o en delincuentes, o caen en este tipo de conductas antisociales, y desgraciadamente a la primera y los detienen y van también a parar a la cárcel. Y entonces se hace una cadena que desgraciadamente está provocando una bola de nieve que en algún momento nos puede llegar a aplastar como sociedad. Y es ahí a donde queremos llegar. Ya lo decía Gaby al principio, nosotros aquí dentro de la iglesia tenemos una pastoral llamada social, y la pastoral social, si bien es cierto, busca en determinado momento pasta de dientes, cepillos de dientes, jabón de baño, situaciones para llevarle a nuestros hermanos que se encuentran en la cárcel. También es cierto que necesitamos activar los mecanismos, sobre todo en materia de derechos humanos, para que los padres y madres que se encuentran privados de su libertad puedan en determinado momento, si no contraviene obviamente y no se contrapone al interés superior de los menores, hablando de la situación de los menores, que se pueda llevar a cabo esta convivencia de la manera más sana y más cordial. Se puede, es posible, sí. Desgraciadamente necesitamos quien en determinado momento tome la batuta y pueda llegar a hacer una reforma en esta materia, en este sistema penitenciario, que permita que estas convivencias sean sanas, porque también es prácticamente imposible pedir o poder pensar que estos tipos de niños crezcan al lado de su madre que está privada de su libertad, porque se enfrentan también ellos a una situación allá de su día a día, el vivir día a día de una manera pues desgraciadamente también muy precaria, y pues desgraciadamente también se pueden enfrentar a que los puedan agredir o puedan atentar contra su dignidad. Bueno, a mí me gustaría que también compartieras con la audiencia las características de una persona que está sentenciada. Hasta donde yo entiendo, son personas que pierden sus derechos civiles. Sí, ya cuando hay una sentencia para una persona que ha sido juzgada, pues bueno, en ese momento pierde sus derechos civiles, es decir, ya no puede votar, ya no puede en determinado momento salir y realizar algún tipo de trámite legal, todo lo que tenga que ver con sus derechos se privan en ese momento. ¿En qué momento? Aún no llega a ese nivel, pues en el momento en que ha sido procesado y aún no ha sido juzgado. Hasta ese momento todavía esa persona, incluso ahorita con la nueva reforma, puede ejercer ya su voto desde la cárcel, siempre y cuando no haya sido ya sentenciado y haya sido encontrado culpable, porque también la sentencia pues son absolutorias, es decir, se sentencia pero se declara que esa persona es inocente y se absuelve del delito para el cual estaba siendo privado de su libertad. Todo esto en materia penal procesal. Y pues bueno, a mí me gustaría también compartir con ustedes este comentario. Yo creo que es más que notorio que el sistema penitenciario en México pues es muy carente de muchas cosas importantes. Muchas veces hemos visto la violación de derechos humanos desde afuera, desde los abogados se alcanza a percibir pues esa denostación, esas restricciones en cosas que son inherentes a una persona, como lo es la maternidad y la paternidad. También lastimosamente nos hemos dado cuenta que en la legislación no existe algo que también obligue a los padres hombres a ejercer su paternidad. Realmente decir convivencia con los hijos, más que nada nos enfocamos hacia las mujeres, y es aquí donde también encontramos una laguna en equidad de género enorme, porque ¿dónde está la responsabilidad de los padres de educar a los pequeños?
Hay investigaciones, encuestas en donde se ha demostrado que a veces ni siquiera se acuerdan de sus nombres, ¿no? Y mucho menos pedirles que se acuerden de sus fechas de cumpleaños. Entonces es algo que a los pequeños pues los va a lastimar en gran medida. Así es, hay un dato duro. Hay actualmente, bueno, en razón a este estudio del año 2018, nos maneja que la población de mujeres dentro de un centro penitenciario es alrededor del 5.20%, a contrario censo de los hombres, que son el 94.80% de población en las cárceles. Sí, y dentro de las cárceles de mujeres encontramos a 436 niñas y niños viviendo junto a su madre, ya que la mayoría de ellas pues son madres. Entonces nos encontramos con que pues tenemos a estos niños, obviamente, como ya lo decíamos, pues viviendo en situaciones que van a vulnerar sus derechos universales, sus derechos humanos, y sobre todo los tienen sometidos a una serie de restricciones y de carencias, pues ya que viven dentro de una cárcel. Entonces aquí es a donde queremos llegar el día de hoy, a que seamos más empáticos como sociedad, y así como en determinado momento luchamos por situaciones pues más superfluas, más banales, ¿por qué no luchar por este tipo de familias que desgraciadamente pues han sido separadas muchas de ellas por causas justificadas, pero también muchas de ellas por causas injustificadas? Incluso algunas de ellas han cometido los delitos pues por el estado de necesidad en el que se encuentran. Habrá quien diga, bueno, pues si yo tengo necesidad me pongo a barrer o a vender chicles, etcétera. Yo de verdad les puedo decir que conozco gente que busca y le busca y le busca y le hace, y desgraciadamente no pueden salir adelante, y su necesidad sí es tan grande pues que los obliga a cometer desgraciadamente ciertos delitos. Y en materia legal sí hay una justificante cuando hay un estado de necesidad preponderante. Sin embargo, pues no alcanza para que no sean en determinado momento procesados. Y bajo esta idea, hablemos de algunos testimonios. No vamos a decir nombres, todos los nombres son ficticios, pero lastimosamente las experiencias pueden ser de varios, ¿no? Pueden ser de muchas personas que tengan la misma voz, porque nosotros le estamos dando voz a otro tipo de ideologías que son de una minoría, que en vez de beneficiarnos nos está afectando. ¿Por qué no, en vez de ver estas minorías que están atacando a la familia, nos ponemos a ver a esas minorías que realmente necesitan esa ayuda, que realmente necesitan apoyo y que realmente nos necesitan activos, porque son gente que realmente necesita apoyo en cuanto a derechos humanos, en cuanto a que nosotros mismos hagamos una oración, algo bien sencillo? Hablemos de una persona que se llama Marina. Marina, a los 6 meses que vio el proceso penal de su esposo, decidió que jamás llevaría a sus hijos a ver a su padre a la cárcel. Estaba preso, acusado por violación impropia, agravada en contra de un menor de edad. Sus hijos tenían menos de 5 años. Cuestiones que golpean realmente la moral de una persona, ¿no? Así es, y que bueno, en determinado momento van a vulnerar la dignidad, el sano crecimiento tanto de manera psicológica como psiquiátrica incluso de esos menores de edad. ¿Por qué? Porque ya crecen con la carencia de esa figura paterna, y muchas veces de estas veces, muchas veces desgraciadamente les mienten a los hijos. Hay familias que les dicen, hay mamás que les dicen, ¿sabes qué? Tu papá murió, olvídate de él. Y al cabo de los años pues se encuentra con que ya salió de la cárcel, lo dejaron salir antes, busca a la familia, y entonces ahí ya se enfrentan a un tipo de situación pues bien difícil, bien complicada. Por eso les decía, es de prevención, y la prevención debe ser desde la familia, desde nuestro núcleo familiar,
Eso debe ser preventivo. En todo momento estarle dando ejemplos, incluso ejemplos de vivencias reales a nuestros hijos, para que ellos en determinado momento no caigan en este tipo de conductas y de situaciones. También Marina nos platica. Recuerda que juntaba morralla para repartir entre los oficiales de los puntos de revisión en cada visita al Centro Varonil de Reinserción Social. Vas dando de 10 en 10 hasta que llegas al último punto. Entregas todo lo que te queda. Luego veía cómo los oficiales metían los dedos en la comida que llevaba. Sentía cómo tocaban hasta la parte más íntima de su cuerpo. Y también llegó a escuchar burlas. Cosas que lastimosamente se someten muchas personas que van a las visitas. Así es, la gran mayoría de las mujeres que visitan a sus cónyuges o a sus esposos o a sus concubinos en la cárcel, pues se enfrentan a este tipo de vivencias. Es algo que se da y se da de manera muy constante. Desgraciadamente es algo que no ha cambiado en México y que pues no parece que vaya a cambiar en un futuro próximo. Sin embargo, vuelvo a repetir, este tipo de programas existen. El día de hoy Dios nos está permitiendo estar frente a estas cámaras y a estos micrófonos para que se nos encienda una luz verde a todos nosotros, que en determinado momento, si tenemos hijos aún menores, si tenemos a los sobrinos, a los nietos a un lado, les demos ejemplos, incluso a alguien que no sea de nuestra familia, que vemos que ya anda por ahí el niño en la calle, pues ya anda vendiendo chicles, ya anda queriendo bolear zapatos, pues hablarle de la importancia de que no caiga en malos pasos, de buscar en determinado momento la ayuda, pero una ayuda contundente, una ayuda que realmente pueda hacer que ese niño o esa niña pues no se encuentre de frente con estos vicios de nuestra sociedad y desgraciadamente vaya a caer en las garras de la delincuencia o de las drogas, y desgraciadamente pues una cosa los lleva a la otra. Yo quiero comentarles, en algún momento fui juez. Gracias a Dios tuve esta oportunidad de ser juez y me llevaron en algún momento detenido a un niño de 8 años. Este niño de 8 años estaba inhalando solventes, un resistol amarillo que ocupan en una bolsa, lo estaba inhalando a las afueras del jardín de una iglesia, y pues la gente se quejó de él, fue la patrulla, lo subieron a la patrulla y me lo llevaron. Obviamente pues nosotros, al ser servidores públicos, pues recibimos ciertas capacitaciones y pues también profesionistas en derecho. Primero pues no lo recibí, no podía yo recibir a una personita de esa edad y encarcelarla. Lo que busqué en determinado momento fue enviar un oficio al DIF Estado de México, al sistema DIF municipal, buscamos la ayuda, afortunadamente la encontramos y pues el niño fue llevado a un albergue. Sin embargo, pues no solamente lo dejé ahí, le seguí la pista y nos dimos cuenta con que el niño pues tenía mamá y a papá. Sin embargo, mamá y papá se salían a trabajar, a veces todo el día, los dos desde muy temprano, y pues al niño lo dejaban solo en casa, no había quien lo cuidara, era hijo único, y el niño pues en este estado de llamar la atención y de pues no saber quién le diera un consejo, pues salió al parque, se encontró con el escuadrón de la muerte, coloquialmente hablando, le ofrecieron inhalar estos solventes y el niño se hizo desgraciadamente adicto a este tipo de solventes. Afortunadamente el niño obtuvo la ayuda necesaria, los padres estaban al pendiente de él, les costó trabajo volver a recuperarlo, eso es un hecho. De hecho pues a mí me señalaban como el responsable. Sin embargo, pues yo en determinado momento lo único que quería era que ese niño no se convirtiera posteriormente en un delincuente y que desgraciadamente un día lo llevaran ya siendo un adulto por haber cometido un delito mayor o un delito real.
Entonces, afortunadamente, al cabo de año y medio, los papás lograron en determinado momento demostrarle a la autoridad que tenían la capacidad, ahora sí, de hacerse cargo de su hijo. El niño ya había sido desintoxicado y había entrado a un proceso de rehabilitación, y afortunadamente lo reincorporamos a su núcleo familiar, y afortunadamente el niño hoy en día, pues ya un adolescente, ya no es drogadicto, y me supongo no es un delincuente más en las calles. Esperemos, y de ahí está nuestra responsabilidad social de podernos acercar a todas las instancias y las personas capaces de poder ayudar a estos pequeños. Si no está en nuestras manos, tal vez esté en las manos de alguien más, pero no hacernos de la vista gorda. Todos somos responsables, y todos podemos desde nuestra trinchera poner un granito de arena para evitar este tipo de situaciones y que nuestra sociedad desgraciadamente vaya en decadencia en razón a tantos antivalores. Vi toda la opresión, vi toda la violencia que hay desde que uno entra, y dije, no voy a traer a mis hijos. A mi pareja le esperaba una posible pena de 10 años de cárcel. Y pues sí, vean, 10 años no es mucho, sin embargo, pues son 10 años que van a cambiarle la vida tanto a esa señora como a sus hijos, y empiezan a vivir se empiezan a enfrentar a la vida de una manera pues que no saben cómo hacerlo. También un llamado aquí a todos nosotros como sociedad, porque a veces pues es bien complicado también para las familias de estos delincuentes, pues enfrentarse a la sociedad. Desgraciadamente nos comportamos, vuelvo a repetir, de manera muy abrupta y muy inescrupulosa, y los señalamos no solamente a ellos, sino a sus hijos, a sus esposas, y pues bueno, ellos no tienen la culpa de lo que haya hecho esa persona. Hay que levantar la voz, pero que sea siempre para ayudar, para sumar, para construir, no para destruir, no para denostar, y mucho menos para denigrar. Recordemos que todos somos hijos de Dios. Desgraciadamente algunos no tenemos la fortuna de conocer a Dios desde pequeños y de fortalecer nuestra fe día con día. Entonces seamos un poquito empáticos, hermanos. No sé si hay algún tipo de comentario en la cajita de comentarios. Tenemos uno, Pati Liz, dice: pienso que la mayoría de la gente... Muchas gracias, Pati. Gracias, Pati. Gracias, Pati Liz. Felicidades, pasa un día maravilloso. Queremos pastel. Claro que sí, Pati. Vente aquí a la cabina y aquí hay pastel. Dice, pienso que la mayoría de gente que está presa es inocente, solo que no tienen los medios económicos para poder pagar y ser libres. Así es, desgraciadamente así es. Y Reina Chávez Martínez nos pone pues sí, hay que sembrar para que ese árbol crezca derechito, crezca verdecito, y hay que regarlo, no solamente sembrarlo, hay que regarlo. Así son nuestras bendiciones. Pati Bau dice, Dios bendiga a quienes pasan por estas situaciones. Complicado. Así es, Pati Bau, porque es algo bien complicado. Nadie quisiéramos estar en sus zapatos. Marina, a partir de su experiencia, apunta un dato más. Las cárceles no tienen espacios adecuados, no hay ni una sola consideración para los niños, nada que fomente la convivencia sana entre padres e hijos. Lo otro es que tampoco hay un seguimiento a quienes nos quedamos del otro lado de las rejas. Así es, hermanos, no hay ningún seguimiento, no hay ningún tipo de ayuda, no hay ninguna ayuda ni psicológica, ni psiquiátrica, ni de trabajo social. Hay una carencia ahí tremenda, y yo creo que aunque muchos van a decir, pues son una minoría, no son demasiados, también es cierto, ya lo decía Gaby, que hemos apoyado a una minoría también que anda haciendo mucho ruido por ahí. Pues si apoyamos a este tipo de personas, pues que no apoyemos a otros hermanos que también claro que no necesitan la ayuda, y es una ayuda urgente, porque también ellos son parte de esta sociedad, y también ellos han sido marginados, y muchos de ellos orgullosamente pudiéramos decir son inocentes y han pasado por este tipo de situaciones. A la mayoría de ellos que la autoridad se ha dado cuenta que son inocentes, pues les dicen, pues discúlpeme, me equivoqué,
ahora voy a buscar al que sí es el culpable, pero mientras ya lo privaron de su libertad, 3, 4, 5, 6, 7 meses, 1 año, 2 años, y ha pasado ahí privado de su libertad. Esta historia que les acabamos de comentar, de platicar, tiene más de 20 años. Lastimosamente, las condiciones de las cárceles mexicanas impiden que las personas privadas de la libertad puedan ejercer libremente su paternidad hasta el día de hoy. De acuerdo con el diagnóstico de maternidad y paternidad en prisión del año 2019 de Reinserta, la Ley Nacional de Ejecución Penal no prevé derechos, condiciones y lineamientos de la convivencia entre padres, hijas e hijos menores de edad. Es decir, que el Estado no tiene estrategias para apoyar el ejercicio sano y responsable de la paternidad. Esto evidencia que la ley carece de perspectiva de género y resulta discriminatoria, pues no contempla que a los hombres como posibles cuidadores, se lee en el diagnóstico. ¿Esto a qué se lo atribuyes legalmente? Bueno, pues aquí hablábamos hace rato de una equidad de género. Sin embargo, pues aquí nos damos cuenta de un ejemplo bien contundente, que desgraciadamente la ley de reinserción, y obviamente antes era readaptación, sin embargo ahora es reinserción. Hay una diferencia ahí entre las palabras, y con toda seguridad había una violación flagrante a los derechos humanos de estas personas. Sin embargo, en esta ley obviamente solamente recae sobre el género mujer, no sobre el género hombre, es decir, no sobre los padres que se encuentran privados de su libertad. Pero vuelvo a repetir, si de por sí para las mujeres presas es bien complicado, ahora imagínense para los hombres que están privados de su libertad. Entonces sí, habría que hacer un estudio ahí que nos llevara a tener, desde mi punto de vista, centros de convivencia en donde estén monitoreados, en donde estén vigilados, en donde haya psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas por cualquier aveniencia que pudiera llevarse a cabo ahí, y sobre todo para proteger la dignidad de los menores o de los hijos que van a este tipo de convivencias. Pero es algo que podemos hacer, es algo a lo cual estos niños tienen derecho. Muchas veces dice, es que es un delincuente, o sea, ¿cómo quieres que haga, que lo consienta? No es consentirlo a él, es simplemente darle el derecho a ese menor de poder conocer a su padre, de poder conocer a su madre, de poder convivir con ellos, y que la convivencia sea lo más sana y lo menos expuesta posible. Pero pues ahí vemos otra carencia y otra ambigüedad en este tipo de leyes. Para lo que les conviene sí hay equidad, y para lo que no conviene no hay equidad, y no hablo a favor de nadie. Reinserta entrevistó a aproximadamente 795 hombres presos en entidades federativas como Nuevo León, Baja California Sur, Tamaulipas, Ciudad de México y Quintana Roo. Pudo definir que el 98% de ellos tienen a sus hijos viviendo fuera del centro de reclusión, y el resto vive con sus madres, que también a veces están recluidas. También mencionemos que la mitad de los entrevistados dijo destinar dinero que reciben como remuneración por trabajos realizados para manutención de sus hijos. La mayoría lo usa para satisfacer sus necesidades propias dentro de la prisión. Solo el 36% de ellos reconoció como el sustento de sus familias, 30% dijo enviar parte de sus ingresos para manutención, y el resto dijo no aporta nada. Así es, también ahí nos encontramos con que en el vivir allá adentro no es que el Estado les da de comer, sin embargo tienen muchas otras necesidades, y dentro de el querer satisfacer ese tipo de necesidades, pues también les exigen a los familiares pues una cantidad semanal, quincenal, mensual, que pues obviamente le pega también a la economía de la familia, y es otro de los motivos por lo cual la familia dice, mejor no quiero saber nada de ti, mejor no te visito, con la finalidad de que no me estés pidiendo lo poco que yo puedo llegar a adquirir mediante la actividad laboral que estoy haciendo hoy en día,
y que desgraciadamente pues puede ayudar a suplir las necesidades de los menores en familia, y que está siendo siendo forzada a ocuparse en otro tipo de situaciones. Y entonces es otro motivo por los cuales también las familias abandonan a sus familiares dentro de las cárceles. Y bueno, pues recordemos que las mujeres no son las únicas en traer al mundo a estos niños, pero pues en estos casos a veces ellas mismas tienen que buscar el sustento para poder llevar a cabo lo que es el sustento de la familia, de la casa. Así es, y bueno, es algo en determinado momento risorio. Yo creo que algunas personas que nos vean no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir a continuación. Sin embargo, es importante que los que tenemos nuestra fe bien fortalecida y bien fundada, y los que sabemos que la Sagrada Familia, nuestro Padre Dios, hace y es posible hacer milagros, sigamos haciendo oración, hagamos cadenas de oración por este tipo de familias, por este tipo de personas que viven allá adentro, para que en algún momento llegue un gobernante que pueda tener la capacidad y sobre todo la empatía de voltear a ver a este tipo de personas que están en un estado de vulnerabilidad, y sobre todo, vuelvo a repetir, no solo a ellos o a ellas, sino a sus familias, a las familias que están dejando afuera, y que muchas veces por el juzgarlos, por la marginación a los cuales como sociedad los llevamos, pues son familias enteras que desgraciadamente se dedican a delinquir y se dedican a hacer conductas antisociales. Podemos cambiarlos, sí, con oración, con preocupación, con acciones y con ocupaciones podemos hacerlo. Joel, un hijo, tiene pocos recuerdos con su padre, ninguno dentro de prisión. La cárcel puso un muro entre ellos, y no exclusivamente por la reclusión, pero sí como consecuencia de ello. Su padre estuvo solo 6 meses en prisión, pues su madre logró conseguir dinero para poder trasladarlo y sacarlo con fianza. Pero al salir, a él le fue imposible conseguir empleo y migró a los Estados Unidos. Ahí terminó por desentenderse de ellos. Otra situación, hermanos, el hecho de que como sociedad seamos poco empáticos con este tipo de personas, pues nos hace caer en situaciones que van a marcar la vida de esa persona, de sus hijos, de sus esposas, de sus madres, y entonces esto va creciendo, y en determinado momento toda conducta va a llegar a atentar contra el núcleo familiar, contra la base de nuestra sociedad, que es la familia. Entonces aquí en Edificados siempre les hemos dicho, es importante que nosotros como padres de familia, que nosotros como miembros de una familia, nos mantengamos unidos, nos mantengamos en comunicación, robustezcamos nuestra fe, busquemos a Dios en todo momento, permitamos que la Sagrada Familia sea el eje rector de nuestras familias, de nuestras acciones, de nuestros proyectos, para evitar que caigamos en este tipo de situaciones. Desde ahí lo podemos hacer, desde ahí es posible que lo logremos. México aún está muy lejos de la experiencia de otros países en donde el ejercicio de la paternidad sí es una realidad, sin distinción entre mujeres y hombres. Es posible mantener el vínculo entre padres e hijos. Por ejemplo, en Bolivia, Noruega, Dinamarca, el sistema de justicia dicta sentencias que contemplan las necesidades de los hijos de los hombres privados de la libertad, incluyendo la posibilidad de salir temporalmente de prisión para hacerse cargo del cuidado de sus hijos. Sin embargo, algunas personas que han vivido ese estrés tóxico pues desarrollan algunas discapacidades sociales, tales como el desorden de atención, cuestiones emocionales, cognitivas y de comportamiento, también ansiedad, depresión baja, niveles bajos de confianza, etapas fuertes de adolescencia y consumo de sustancias y adopción de otro estilo de vida en riesgo. Y pues bueno, hagámonos conscientes, hasta donde tengamos posibilidad, seamos responsables de esta sociedad que nos rodea, principalmente nuestra familia.
Así es, hermanos, estamos llamados a ser santos desde que nuestros padres nos presentan ante el sacerdote y recibimos el sacramento del bautismo. Desde ahí estamos llamados a ser santos, y nosotros como padres estamos obligados a que nuestros hijos permanezcan en este gran proyecto de poder llegar a obtener en algún momento la santidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Con mucha oración, respetando las leyes divinas, respetando los mandamientos. Desde ahí, hermanos, desde ahí va a ser posible. No estamos locos, de verdad. Es algo bien importante y es preocupante lo que está pasando hoy en día en casi todos los ámbitos en nuestra sociedad. Sin embargo, ¿lo podemos revertir? Sí lo podemos revertir. Con oración, con empeño, con mucha dedicación y sobre todo con mucha fe. A propósito, y para finalizar, del granito de mostaza para esta semana será acercarse a la pastoral social para preguntar en qué pueden apoyar, y con una acción que hagas para apoyar a la sociedad, vas a estar contribuyendo con esto. Juanita Pérez Varela nos dice: gracias por este tipo de programas que nos hacen conocer cuánta necesidad hay en nuestro entorno. Gracias, Juanita. Así es, hermanos. El día de ayer quiero compartirles, Gaby y yo cumplimos 2 años de casados ante la iglesia. Hace 2 años decidimos unirnos en el sacramento del matrimonio y ayer fue nuestro aniversario. Sin embargo, ella se sentía un poquito mal y por el clima pues estábamos medios tristes. Y salimos a pasear y en el camino pasamos frente a un hospital y iban sacando a una persona, un señor joven, lo iban sacando en una camilla. Obviamente estaba vivo, pero lo iban a trasladar a otro tipo de lugar y pues no se podía ni mover. Y le decía yo a Gaby en ese momento: mira, nosotros, bendito sea Dios, nos sentimos tristes, pero estamos bien, o sea, estamos sanos. Hay gente que la está pasando ahorita en estos momentos, desgraciadamente la está pasando muy mal. Quien pueda ahorita hacer oración después de este programa, tenemos el Santo Rosario, síganlo por favor, ofrézcanlo por tanta gente necesitada, no solamente en las cárceles, hay gente en los hospitales, hay gente en situación de calle, hay gente en pobreza extrema, hay gente que ahorita no tiene ni agua ni una tortilla que llevarse a la boca, y desgraciadamente eso estamos viviendo hoy en día y lo estamos viviendo en México. Hay gente que tiene como mamá lo decía y papá Gaby, y están peleados. Así es, como lo decía Gaby, estamos el día de hoy llamados mediante nuestro granito de mostaza, nuestra tarea de esta semana, estamos llamados a hacer obras de misericordia. Si Dios te lo permite, si tu economía te lo permite, hazlo por favor. Muchas gracias, Cristina Lázaro, por estar con nosotros. Gracias por ese corazón. Muchas gracias a toda la gente que me ha felicitado por mi cumpleaños el día de hoy. Muchas gracias a todos. Abogado, mañana es el día del abogado también. Ya me han estado felicitando. Muchísimas gracias de verdad por tantas muestras de cariño. Que Dios les bendiga. Quiero decirles que viven en mi corazón, que yo agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Y muchas gracias a todos, que Dios les bendiga. Nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que en Radio San Juan Diego, a través de la página de la Diócesis de Cuautitlán, tenemos contenido para todos y cada uno de ustedes. Tenemos contenido en diferentes temas para el interés de todos ahí en casa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Compártanos, reaccionen a nuestros programas y que Dios los bendiga. Nos escuchamos, si Dios así lo permite, la próxima semana, el martes, en punto de las 11 de la mañana, hora del centro de México. Bendiciones.